Buenos días, mi nombre es Brian Andrés Padilla Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad del CINU, seccional Cartagena. En esta ocasión, en la materia Teoría General del Estado, haremos un breve resumen sobre leer y escribir en la universidad, una nueva cultura. ¿Por qué es necesaria la alfabetización académica? Un resumen. ¿Qué lugar ocupan la lectura y la escritura en las universidades? ¿Qué inserción curricular tienen el conjunto de las cátedras? Con el objetivo de responder a estas preguntas para los casos de Argentina, Estados Unidos, Canadá y Australia, se analizaron documentos impresos y virtuales y se realizaron entrevistas a alumnos y docentes universitarios. La muestra, conformada por un centenar de universidades, permite contrastar las concepciones relativas a estas prácticas, así como los sistemas instruccionales y las políticas institucionales desarrolladas. La comparación muestra dos tipos de culturas académicas polares. Por un lado, las universidades anglosajonas tienen consolidados sistemas a través de los cuales la escritura académica es objeto de enseñanza a lo largo y ancho de los estudios superiores. En contraposición, las universidades argentinas carecen de políticas claras relativas a la alfabetización académica, aunque desde hace un lustro presentan variadas experiencias incipientes. Estas diferencias en el plano de la acción van acompañadas de contrastes, concepciones sobre qué son la lectura y escrituras académicas, cómo se aprenden y enseñan, y en cuanto a la autonomía o no de las universidades para incorporarse a las prácticas lectoescritoras de las comunidades disciplinares y profesionales. Estos resultados contribuyen al debate sobre la responsabilidad institucional para la alfabetización académica, para la cual se analizan los obstáculos principales. Palabra clave: escritura, lectura, universidad, enseñanza y aprendizaje. Punto 1. Introducción. Este artículo se propone someter a consideración el estudio constructivo iniciado en el año 2000 sobre concesiones y reformas de enseñanza de la escritura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad, como la responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades, y con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones que en nuestra cultura universitaria aparecen como naturales son apenas algunas entre las opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deberían ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayuda a volver observable lo que suele resultar invisible por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar que se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados. Sin un parámetro de comparación, lo que hacemos habitualmente nos resulta natural. Lo damos por único, universal, necesario. ¿Okay? El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las personas, de las propias representaciones y prácticas. En este primer paso, necesario pero no suficiente para el cambio puede ir de distintas direcciones, y el ideal es una educación más democrática en la que se distribuye el conocimiento de calidad entre el número mayor de personas. Esa sería la dirección que defiendo. Una educación más equitativa, en la cual se intente distribuir el capital cultural entre más personas que las que actualmente lo tienen. En una segunda parte
del presente trabajo expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior y examinaré los principales obstáculos para hacerlo. Punto número 2. Estudios sobre representaciones y formas de enseñanza de la escritura y la lectura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000 con el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se preocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos. Enseñaban solo los contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras universitarias se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringida en talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo mal que leían y escribían los alumnos, es decir, las dificultades de los alumnos sí era algo visible. Para ubicar a la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación en Argentina. Las investigaciones son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas en las universidades. Existen pocas universidades privadas. Por consiguiente, la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe la entrada con cupos. La calidad de la educación en universidades públicas suele ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte superior a la educación que se imparte en universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se concentraban en los problemas que tienen los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de múltiples dificultades. Expresa Arnús en 1996 y Alvarado en 1997, Padilla Cerdán en el año 2002 y Piance y Tital en el 2013, entre otros. Se había diagnosticado todo lo que sabían hacer los alumnos universitarios en menor proporción. Se hacían algunos estudios que también ponían de relieve las dificultades de comprensión de texto de los alumnos universitarios. Además, se investigaban los procesos de escritura en los alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97, indagué los procesos de reescritura en estudiantes universitarios en una muestra de 90 casos. El propósito era observar cómo transformaban borradores en textos definitivos en una situación de clase de práctica del examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global del texto. No volvían a pensar lo que querían decir y cómo lo querían decir. Si bien este estudio replica en parte investigaciones francesas, los resultados de uno y otro fueron distintos. En los trabajos franceses, Piola, Rousseau y Fleury en 1994, o incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura de expertos y novatos, Howes y Flower en 1986, Scardamia y Berry en 1992. Se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, las universidades tendían a revisar sus textos superficial y linealmente como inexpertos, por lo que repliqué en el estudio un par de veces. Volví a analizar los resultados y obtuve siempre el mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esto sostenía diferencia en los resultados. Finalmente me llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas a la investigación que aquí presento. ¿Acaso no era que lo que encuentran estos otros autores se debe a que sus estudiantes reciben otra información?
No se tratará de que lo que está en juego no son solo procesos cognitivos de escritura, sino también están interviniendo culturas académicas distintas, responsables de las diferencias entre mis resultados y lo de los autores. Con estos interrogantes planteé la siguiente hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas, que se usan la escritura para determinar fines y no se dan en otras. No son solo cuestionamientos de pensamientos cognitivos, son formas sociales de hacer cosas que con el lenguaje escrito propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general nadie les enseña a escribir, y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones, por tanto, reflexioné, era probable que las prácticas de escritura de la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables o al menos contribuyeran al cúmulo de las dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas enseñaban prácticas de la escritura, que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en las investigaciones, fuera del argentino. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la noción de que los contextos de enseñanza son culturales, académicas, particulares, que inciden en las formas de escribir, en los procesos, en los géneros textuales que se producen, en las dificultades encontradas y en la calidad de los textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio que ahora voy a detallar fue contrastar las culturas académicas anglosajonas y argentinas en lo relativo a la lectura y escritura promovidas en la universidad. Entiendo por culturas académicas tanto las representaciones o concepciones sobre la escritura y la lectura académica, como las prácticas o formas de enseñarlas en la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencias existen entre las culturas académicas anglosajonas y argentinas? Entonces vamos con el punto 2.1, que es el diseño metodológico. Se trabajó con un método constructivo que implica describir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos en las universidades anglosajonas con los obtenidos en las universidades argentinas. ¿Sí?